Evangelio de hoy, miércoles santo, 8 de abril. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, uno de los 12, llamado Judas Iscariote, fue a los sumos sacerdotes y les propuso: ¿Qué estáis dispuestos a darme si os lo entrego? Ellos se ajustaron con él en 30 monedas de plata, y desde entonces andaba buscando ocasión propicia para entregarlo. El primer día de los ácimos se acercaron los discípulos a Jesús y le preguntaron: ¿Dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua? Él contestó: Id a la ciudad, a casa de fulano, y decidle: el maestro dice, mi momento está cerca. Deseo celebrar la Pascua en tu casa con mis discípulos. Los discípulos cumplieron las instrucciones de Jesús y prepararon la Pascua. Al atardecer se puso a la mesa con los 12. Mientras comían, dijo: os aseguro que uno de vosotros me va a entregar. Ellos, consternados, se pusieron a preguntarle uno tras otro: ¿soy yo acaso, Señor? Él respondió: el que ha mojado en la misma fuente que yo, ese me va a entregar. El Hijo del Hombre se va, como está escrito de él, pero ay del que va a entregar al Hijo del Hombre. Más le valdría no haber nacido. Entonces preguntó Judas, el que lo iba a entregar: ¿soy yo acaso, maestro? Él respondió: tú lo has dicho. Palabra del Señor. Bueno, nuevamente es relatada la traición de Judas como ayer, pero desde otro ángulo, diríamos. Ayer fue la versión de San Juan, hoy la de San Mateo. Y hay unas leves diferencias, es decir, no es Jesús quien aquí le da el primer bocado a Judas, sino que el traidor es uno impreciso, que ha mojado el pan en la misma fuente. Es decir, uno de los comensales. No uno de afuera del círculo de los 12 discípulos, sino uno de esos 12 discípulos. Todos le preguntan, también Judas: ¿soy yo acaso? Y Jesús le confirma que sí, será él quien lo entregará. En realidad ya lo había entregado, porque la escena de la cena pascual le precede la otra, la de la conclusión del pacto, de ese pacto de traición que Judas hace con los sumos sacerdotes por 30 monedas de plata. Una antigua tradición que decía que, el miércoles dicen que fue el día en que Judas selló la transacción. No dice ahí que haya sido el miércoles, pero parece que fue un día antes, si no fue el mismo día, que había dado ese paso de entregarlo a los jefes judíos. Por eso los días de ayuno eran miércoles y viernes, que tenemos que recuperarlos. Miércoles y viernes, obviamente el viernes por el viernes de la Pasión, pero el miércoles como que fuera el día de la traición. El lunes santo, ahora hablando de la primera lectura que no la leí, pero el lunes santo veíamos el primer cántico del siervo de Yahvé, ¿no recuerdan? O el siervo doliente, capítulo 42 de Isaías. Cuando Yahvé presenta a su siervo como que es manso, pero que no se doblega. No usa la violencia, pero se mantiene firme. Y Yahvé le habla, le dice que lo tomó de la mano, lo formó para hacerlo mediador del pueblo y luz de las naciones, para devolverle la vista a los ciegos, la liberación a los encarcelados. Eso fue el lunes. Ayer martes santo fue el segundo cántico del capítulo 49 de Isaías, en el que el mismo siervo es el que habla de su vocación, de su llamado. Fue llamado desde el vientre de su madre, Yahvé lo llamó por nombre, y dice luego, el mismo Yahvé: no es suficiente que sea guía de Israel, sino que lo hace luz de las naciones, para que su salvación llegue a todos los confines de la tierra. Es decir, una revelación ulterior. El Mesías no solo el Mesías de Israel, sino que va a ser el Salvador de toda la humanidad.
Y hoy miércoles corresponde el tercer cántico, recordamos que eran 4, ¿no? Del siervo doliente, del siervo de Yahvé, que está en el capítulo 50 de Isaías. Es el siervo quien habla a quienes lo persiguen, ¿no? A los que lo torturan, pero él tiene a Dios como defensor que lo sostiene. Dice, hoy, ¿no? El Señor me abrió el oído, yo no resistí, ni me eché atrás. Ofrecí la espalda a los que me apaleaban, a la flagelación. Las mejillas a los que mesaban mi barba, es decir, le arrancaron también la barba, ¿no? Parte. No me tapé el rostro ante ultrajes ni salivazos. Cuando está en la casa del sumo sacerdote. El Señor me ayuda, dice, por eso no sentía los ultrajes, por eso endurecí el rostro como pedernal, sabiendo que no quedaría defraudado. Tengo cerca a mi defensor. Es decir, aquí presenta el profeta otro retrato anticipado de siglos, como decíamos, a la pasión del Señor. Está pintando el proceso de Jesús. Él aceptó ser burlado, humillado, maltratado, confiándose al justo juicio de Dios, fortalecido por Dios, por el Padre interiormente, y va hasta el final de su prueba. Eso es lo que nos está diciendo este cántico, ¿no? Entonces, nuevamente, tenemos el contraste entre la luz infinita, que es Jesucristo, la luz increada, porque es Dios, que viene a soportar los embates del mundo de las tinieblas, y de su oculto protagonista, que es Satanás. Satanás que entró en el corazón de Judas, porque en Judas está personalizado el patético contraste, el discípulo, el que está más cerca, a quien el Maestro y Señor llama amigo, lo traiciona por 30 monedas de plata y se acaba de convertir por el mayor tenebroso, siniestro personaje de la historia. En ese caso diríamos maldita libertad, ¿no? En Judas está como concentrado el misterio de la iniquidad, de que nos habla San Pablo en la segunda carta a los tesalonicenses, y que es muy oportuno recordarlo. El apóstol justamente habla en el segundo capítulo de la segunda carta a los tesalonicenses de la segunda venida de Jesucristo y del encuentro con Él. Bueno, dice, algunos o muchos, por supuesta carta suya o por supuestas revelaciones, daban como inminente en aquel momento esa venida, esa segunda venida de Cristo. Como ahora sí, en este tiempo lo están diciendo grupos protestantes, sobre todo pentecostales y también católicos. Pero esta vez hay que decirlo con razones de mayor firmeza. Y no tanto porque pasaron ya 2 milenios y el Señor tiene que volver, y eso lo estamos olvidando, sino por los mismos signos que está dando San Pablo en esa carta. Y veamos por qué. Refutando la inmediata venida, que en ese momento dice textualmente su carta a San Pablo, que nadie en modo alguno se engañe, primero tiene que llegar la apostasía. En aquel momento no había apostasía. Ahora, es indiscutible, para quien tenga abierto el entendimiento, para quien analice críticamente los signos de este tiempo, que la apostasía, la gran apostasía, está aquí. Que respiramos en una atmósfera de apostasía, de negación de Dios y del culto que solo a Él es debido. Es la negación de los 3 primeros mandamientos, nada menos. El culto a Dios no solo deja de ser lo primero, sino que ni siquiera es imprescindible. Se puede hacer a menos de Él. Esto es lo que nos está diciendo hoy. Esta prueba por la que estamos pasando lo están manifestando palmariamente. Y aquí no se trata de acusar a este o a aquel de apóstata, sino de comprobar hechos objetivos. Es decir, estamos comprobando actos y hechos
no actores. ¿Están cerrados los templos, sí o no? ¿Están abiertas las farmacias, los mercados, sí o no? Los estancos, o sea, las tabaquerías, el tabacaio en Italia, por ejemplo, sí. Vas a comprar comida, nadie te detiene. Vas a una iglesia que quedó abierta, te detienen, y hasta puede que te multen. ¿Por qué ha pasado? Que en algún lugar se permita, que en algún otro esté aún abierta la iglesia, puede ser, pero no es la norma, sino la excepción. La mayoría está cerrado y algunos a cal y canto. No se puede dejar de comer, claro que no. No se puede dejar de acceder a los fármacos, por supuesto que no. Pero se puede dejar de ir a la iglesia, porque se tiene la posibilidad, y así se dice y se justifica, de misas en televisión, de mirar al Santísimo porque alguien puso una cámara en una capilla de oración de algún rincón de la tierra. No puede haber medicinas virtuales, claro que no. No puede haber comida virtual. Te pongo un plato ahí, te lo muestro y a ver, come. Pero sí puede haber culto virtual. ¿Qué tal? Y así se acepta. No existe el culto virtual. Eucaristía significa un momento y un lugar, un aquí y una ahora, una presencia física real del pan consagrado, no virtual. Para eso el Señor se encarnó. La Eucaristía es la consecuencia directa de la encarnación del Verbo eterno, del Hijo de Dios, hecho hombre. Claro, que ayude a quien no puede acceder, lo concedo. Pero que sea lo mismo y los efectos iguales, lo niego. Si es posible ir a ciertos lugares, porque no se puede dejar de tener lo esencial a la vida, y hasta lo no esencial, como vemos, o hasta lo contrario a la vida, como poder abortar en clínicas, porque esto se puede. Sí. Esto demuestra el grado de apostasía, de negación de Dios. Entonces, ¿qué justifica que se cierre el acceso a un templo cuando todas las medidas de seguridad e higiene son posibles? Nada. ¿Qué lo explica que así sea y se tome como normal, con una resistencia mínima? Queridos hermanos, la apostasía. La apostasía en la que se vive, Dios no cuenta, no es lo primero, ni lo segundo, ni importante, y menos en esta situación de emergencia, cuando en las emergencias siempre lo primero que se acudió fue a Dios. Ay del hombre que confía en el hombre, maldito el hombre que confía en el hombre, dice Jeremías, y bendito aquel que ha puesto su confianza en Dios. A los pocos que resisten, que exigen que se abran los templos, se los trata de desobedientes, faltos de conciencia civil y de no sé qué. Sí, tienen razón los cristianos católicos, pentecostales o quienes sean, que este signo está presente y que puede ser inminente la venida del Señor. Pero San Pablo dice algo más. Dice esto: primero tiene que llegar la apostasía y manifestarse el hombre de la impiedad, el hijo de la perdición, el que se enfrenta y se pone por encima de todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. ¿Qué tal? Ya el espíritu anticrístico, porque del anticristo está hablando, está, porque hay una oposición al culto. Los gobiernos encantados, las autoridades ya estaban en la oposición al culto, cuanto más ahora. Ahora hay una excusa. Es decir, el otro signo precursor de la venida de Cristo es la de ese hombre de impiedad, de ese hijo de perdición. Y aquí volvemos a Judas, porque así se lo indicaba: hijo, hombre de perdición. Por supuesto, se trata del anticristo. En todo caso, el primer anticristo fue Judas. Pero ahora este anticristo la tiene fácil, porque hay un espíritu de anticrístico. Porque el culto a Dios en este momento está prácticamente suprimido
y se lo toma como normal, hablo de la mayoría, y hasta se lo justifica de donde deberían abrir el culto, de ahí los están justificando. Aquellos que deberían abrir el culto y luchar para mantenerlo si las autoridades civiles se lo impidiesen. Misterio grandísimo este de la iniquidad. Jesús es odiado sin motivo, el inocente, el santo. Aun aquellos que no crean que es Dios, también de corazón sincero, bueno, dicen, pero ¿cómo puede ser? Porque claro, no se está en este misterio, ¿no? Entonces, pero si Él vino a hacer nada más que el bien, ¿y por qué lo mataron? Y solo hace el bien. Y Él es el sumo bien, decimos nosotros, porque es Dios, porque es la luz. Odiado, como en grado subalterno no es la Virgen Santísima, ella también. Blasfemias, sacrilegios horrendos, ultrajes de todo tipo, cuando ahora estaban abiertos, que no había veda, cómo estaban quemando y en todas partes, y en Francia que no se decía, y en Chile que sí se veía, y las inscripciones a las iglesias, y estas femen y hordas satánicas femeninas yendo a las iglesias a querer quemarlas, ultrajes de todo tipo, de una parte, de la otra, vírgenes que lloran por diferentes lugares, por otro lado, porque esto sí, pero de otro lado están vírgenes también, todos estos son signos y más signos. Y Dios dijo basta, dijo basta, porque estamos viendo eso, hay que entenderlo así. Dios está por encima de todo, y no importa quién lo haya hecho. ¿Acaso Nabucodonosor no fue el azote de Dios mismo, profetizado? ¿Y Rusia? Hay mucho para decir de castigo y de hablar todo eso, pero no voy a hablar de esto. Simplemente hablar de este misterio, de este Judas que es el tipo del anticristo, el primer anticristo. ¿Será también ese el anticristo del colegio apostólico, como lo fue él? El misterio de iniquidad se manifiesta también en nosotros, claro que sí, claro que sí. Ahora echemos la mirada hacia adentro, ya le hicimos hacia afuera, hacia el pasado y hacia el presente. Ahora pero el presente afuera, ahora es el presente adentro, yo mismo. Cuando hemos odiado al bien, y claro, lo justificamos, cuando actuamos con malicia, o sea, sabiendo que estamos cometiendo un mal. Todas estas son traiciones a Cristo. El egoísmo que mata, el miedo también puede ser criminal, los celos, las envidias. Estas envidias, yo imagino, ¿no? El celo, la envidia eran sentimientos que ennegrecía el alma de Judas. Sí, las envidias más arraigadas, porque esas sí que son asesinas. Santo Tomás de Aquino define la envidia, como hace todo magistralmente, como la tristeza por el bien ajeno. A alguien le va bien y yo de golpe me siento triste en vez de alegrarme. Atención, ese es un signo de envidia en mí. Pero hay una forma perversa de envidia, y es la alegría por el mal ajeno. Y peor aún, el deseo de mal, es decir, la maldición. Muchos abortos proceden del egoísmo. Y por supuesto, siempre es falta de amor. Porque tener un hijo es una molestia, quita libertad, la contracepción también suele venir del egoísmo. Y del hedonismo, que es la otra contrapartida, que también es egoísmo. Es decir, yo disfrutar el sexo como sea, con quien sea, y después viene y bueno, a abortar. Madre mía. Y junto al egoísmo el miedo. Sí, los miedos pueden ser criminales, como decía. O a veces vienen también de otros pecados, como adulterios. En fin,
Tenemos una larga lista de pecados con los que herimos al Señor, nos volvemos traidores de su amor, ciertas mentiras con malicia, las murmuraciones, Pero el mal, queridos hermanos, siempre llama al mal. Judas no se hizo Judas el día que lo entregó. En ese momento consumió o culminó un camino de traiciones que estaban en su corazón. ¿Cuántas preguntas tenemos que hacernos? Y ahora es el momento más que propicio. Tenemos tiempo. Tiempo para examinarnos, para sabernos que ha habido situaciones, momentos en los que traicionamos el amor del Señor, que le fuimos infieles, que nuestros egoísmos le cerraron el paso a su gracia, le cerraron el paso a otro, le cerraron el paso a Dios. Alabado sea Jesucristo, sea por siempre bendito y alabado.